la incomodidad provoca a algunos jueces y litigantes el uso de la oralidad, existen casos en los que se interesa, o se intenta, mejor dicho, seguir haciendo prevalecer la escritura sobre la oralidad. Claro que como cuando explicábamos el principio de oralidad, eso tiene sus limitaciones. Hay etapas dentro del juicio donde ya no es posible actuar por escrito. O actuamos oralmente o actuamos oralmente. Ya no hay cómo más. Ahora, en casos como estos, de los ahí, como si es admisible de manera excepcional la escritura, entonces las partes pueden introducirse al proceso con un acto escrito. Nosotros como actores normalmente presentamos la demanda. Está fuera de la audiencia y la presentamos por escrito ante el Departamento de Servicios Auxiliares de lo Laboral. Ahí presentamos nuestra demanda por escrito. Pero igualmente, que dijera que la quiero presentar oral, entonces me cursan a un tribunal de admisibilidad para que yo ahí la presente por escrito. Ahora, la regla general aquí se ha invertido, no obstante que tuviera que ser la oralidad la que rija la presentación de la demanda, se ha invertido la regla en mucho porque la demanda sigue presentándose de forma escrita. Aprovechándose de que se trata de un acto que se ejerce fuera de la audiencia, ¿verdad? Presenta de forma escrita. Claro, esto en contra, de, como decíamos, del principio de oralidad, que impone que la demanda debiera de ser fundamentalmente presentada en forma oral también, ¿verdad? Pasarán algunos años todavía, no sé cuántos, para que nos acostumbremos a que la oralidad es mejor que la escritura y a que tenemos que usarla obligadamente. No sé si hay alguna pregunta de José Donado. Buenas tardes, licenciado, gracias. Gracias. Cuando se llega al juzgado a presentar la demanda oral, ahí es el secretario el que automáticamente debe de tomar todos los datos de lo que uno está demandando, o es el puro juez el que se encarga de escucharlo a uno nada más. No, en la presentación de la demanda, el tribunal puede designar un escribano para que reciba, para que haga la transcripción de la presentación de la demanda. Es más, en los actuales momentos, en un servicio de audio y video en cada juzgado, el juez podría abrir la sala que le corresponde al juzgado y decir, bueno, venga, preséntela aquí, con el audio y el video abierto. Eso ya incluso supondría la comodidad de no tener que transcribirla directamente, de escuchar el dictado del actor. En todos los tribunales normalmente es el secretario el que califica. Cuando la demanda llega, pasa por el secretario para que el secretario la distribuya entre los oficiales a cargo del tribunal. Entonces, normalmente, si yo llegara a un tribunal, tendría que pasar por admisibilidad, porque ahora existe desde hace algunos años un filtro. Se crearon 2 tribunales de trabajo aquí en la capital, por ejemplo, y en algunas provincias, de admisibilidad, que son las encargadas de recibir el planteamiento de la demanda y hacer la calificación para establecer si en el planteamiento de la misma existen errores, omisiones o defectos que haya que corregir. Entonces me la recibirían igualmente oralmente, me la califican si existen errores o omisiones o defectos que haya que subsanar, y en el mismo acto supondría la posibilidad, si tiene defectos, errores o omisiones, que previo a resolver sobre su omisión, me ordenen que corrija en ese mismo acto, de manera oral también, los errores, defectos o omisiones en los que pueda estar incurriendo en el momento de estarla presentando en la oral. Pasa por admisibilidad primero. ¿Por qué? Porque admisibilidad es el que hace el reparto, es el que hace la distribución entre los 15 juzgados de trabajo que existen en la capital, a cuál le va a corresponder conocer. Entonces entraría por ahí. La presentaríamos en admisión, oralmente. Cristina. Gracias, Paola. licenciado. ¿No hay de qué? Licenciado, buenas noches. Disculpe la molestia. Paola. Fíjese que yo tengo duda para presentar la demanda en forma oral. Siempre tiene que ir acompañada la persona de un abogado. Bueno,
No sé si estuvo usted en la clase donde expliqué el principio de antiformalidad, fue una de las primeras. En materia del juicio ordinario laboral, en el área procesal individual de trabajo en general, no hay obligación de comparecer asesorado por abogado. Yo le pregunto, no sé si es necesario o de un asesor. Bueno, si me está preguntando si es obligado o no, no. Es lo que ya aprendimos. Ahora, si usted me habla de un caso de un trabajador comúnmente desconocedor de la legislación laboral y hasta de lo que llamar, por supuesto que sí sería recomendable que se haga abogado. Aunque, como ya hay casos en donde estar acompañado de un abogado no es garantía de estar bien asesorado, porque hay muchos abogados que andan pues en la luna, ¿verdad? Que no saben ni la O por lo redondo. Yo lo tengo que decir con mucha tristeza, porque así tenemos de difícil la situación. Hay abogados en la calle que no sabemos, es la pregunta del millón, ¿cómo egresaron de abogados? Entonces muchas veces hacerse acompañar de un abogado de esos es como ir solo, o mejor ir solo a veces, ¿verdad? Anécdota de un abogado jutiapaneco de hace muchos años, hace varios decenios, en donde los presos que estaban pendientes de resolver su situación jurídica decían que preferían defenderse ellos solos en lugar de contratar a este colegio. Muy pocos abogados en Jutiapa, imagínense usted. Eso puede pasar en cualquier ramo. Pero si usted me habla de la conveniencia de que el trabajador vaya solo o no, por supuesto que pues yo preferiría llevar un abogado. Si me habla de si es requisito, no es requisito. Pero si es conveniente o no que vaya con abogado, que vaya. Mejor si va, ¿verdad? O por lo menos que sepa lo que va a hacer. Gracias, Liz, muy amable. ¿Alguien más? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Si la parte demandada contesta la demanda en sentido negativo, de forma escrita, y plantea excepciones, la parte actora en el momento de la audiencia, ¿contestas esas excepciones o hay un plazo para contestarlas? Nos estamos adelantando un poco, porque eso es un punto adelante del programa. Apenas estamos empezando a ver el juicio en la demanda, pero se lo voy a contestar sin perjuicio de que esto lo vamos a ver y que nadie corra como está anotando cuestiones que no estamos viendo todavía y a las que vamos a llegar porque son etapas procesales del juicio que tenemos que ver aquí pormenorizadamente. La interposición de excepciones perentorias que se hace conjuntamente con la contestación de la demanda, es decir, que se hace en el mismo momento que dentro de la audiencia se contesta la demanda, en ese momento también se interponen las excepciones perentorias. Eso supone para el actor la posibilidad de contestarlas en el mismo momento, si así lo desea, dentro de esa audiencia donde están siendo interpuestas, o acogerse al plazo de 24 horas posteriores a la audiencia para contestar las excepciones perentorias y contradecirlas. Él tiene la opción. Si él quiere, le dice al juez, mire, tengo el deseo de contestar esas excepciones desde ahora, aquí en la audiencia, voy a poner a él, se voy a ofrecer prueba. Y si no, simplemente se acoge al plazo de 24 horas para contestar posteriormente, dentro de ese plazo, a que se ha terminado la audiencia, ¿verdad? O sea, la audiencia va a seguir con las demás etapas del proceso y dentro de las 24 horas siguientes a esa audiencia, él va a contestar las excepciones perentorias, seguramente oponiéndose y ofreciendo prueba para contradecirlas. No hay de qué. Veamos entonces, sigamos. Ya vimos la demanda, ahora veamos los requisitos de la demanda. ¿Qué requisitos debe cumplir la demanda y qué clases de requisitos son? Vamos a ver que la demanda debe cumplir dos tipos de requisitos. Esto, aun y cuando el proceso es antiformal. Cuando veíamos el principio de antiformalidad o poca formalidad, recalqué bastante sobre el hecho de que a pesar de que se trata de un proceso poco formalista o antiformalista, siempre hay algún que cumplir. Que si no existieran requisitos de cumplir, estaríamos en presencia de un proceso anárquico que no existe. No hay ningún proceso que sea anárquico que suponga también la obligación del juez de adivinar, por ejemplo, algunos datos relacionados con las partes que él no puede conocer y que de conocerlos aún en el hipotético caso, no podría aportarlos al proceso porque él no puede sustituir la actuación de las partes. Entonces el proceso, aunque sea antiformal o poco formalista, siempre supone el cumplimiento de algunos requisitos. Son
ineludibles de cumplir. Entonces, en esta dirección, la demanda va a cumplir con dos tipos de requisitos. Primero, por un lado, los requisitos esenciales, que son los que se van a encontrar normados en el artículo 332 y que básicamente son los que se contienen en el encabezamiento de la demanda. Sin importar si esta se presenta de forma oral o de forma escrita. Los que van a ir en el encabezado de la demanda, se presente esta oral o por escrito, son requisitos considerados esenciales. Esos son esenciales y están en el 332. ¿Cuáles son esos requisitos de naturaleza esencial que deben de contenerse dentro de la demanda con la que yo insto la jurisdicción laboral para promover el juicio ordinario laboral? Primero, los que tengan relación con identificar al tribunal al que se dirige la solicitud. ¿Qué quiere decir esto? Los que se relacionan con designar al tribunal al que voy a dirigir la demanda. Como ya lo he venido explicando, como las demandas relacionadas con el trámite del juicio ordinario no ingresan directamente a los juzgados donde van a tener al juez natural a cargo del conocimiento de eso, sino entran por unos juzgados denominados de admisión de demandas, entonces yo en el encabezado hago ver, señor juez del juzgado de admisión de demandas, Departamento de Guatemala. Porque no sé si va a corresponderle conocer al primer, solo hay dos. Pero a uno de ellos, como no sé a cuál, entonces lo pongo de manera general, ¿verdad? Señor juez del juzgado para la admisión de demandas del Departamento de Guatemala. Ese es un requisito esencial, ¿verdad? Porque identificamos a quién va dirigida la demanda. Eso no puede sustituirlo el juez de ninguna manera. Los otros requisitos de naturaleza esencial son los relativos a la identificación de la persona del actor y la persona del demandado. Esto es fundamental. El actor tiene que identificarse él cuando ha presentado la demanda y tiene que identificar al demandado, porque es contra este que viene a promover la demanda. Entonces esos otros dos datos, los datos de él y los del demandado, no los puede en ningún momento tampoco conocer el juez. Aunque tuviera un oráculo el juez y pudiera adivinar quién es este que quiso presentar esta demanda aquí y que no le puso nombre, eso sería materialmente imposible porque otra vez caeríamos al tema relacionado con sustituir la actuación de las partes del juicio. Estos actos le corresponden a las partes. Muy bien. Bien, estábamos entonces en los requisitos esenciales, ¿verdad? Los que tengan relación con identificar al tribunal al que se dirige la solicitud, los relativos a la identificación, después vamos a ver en este momento los esenciales. Algo pasó aquí, hay una lámina que falta, pero vamos a concluirlo de ver. Como decíamos, todos los tanto de secundarios y los comentarios que estamos viendo son los siguientes. Por supuesto, de lo relativo a la identificación de la persona, nos estamos refiriendo a todos los datos de identificación personal del actor. Nombre y apellidos completo, edad, estado civil, profesión o oficio, vecindad. El domicilio vecindad es muy, muy importante que se haga ver, que aparezca siempre, y no solo el domicilio. Muchos dicen, bueno, pero el código de trabajo solo nos habla del domicilio, no nos habla de la vecindad. Bueno, aquí tenemos que citar las dos cosas. Hacemos una integración de lo dispuesto en el proceso civil. Aquí nos hablan de la vecindad, pero el domicilio es primero. Debemos entenderlo como la circunscripción departamental dentro de la cual vive la persona, y la vecindad es la circunscripción municipal dentro de la cual vive la persona. Muchas veces el domicilio y la vecindad corresponden. Por ejemplo, para que vivimos en el departamento de Guatemala, pero a la vez somos vecinos del departamento de Guatemala, somos del mismo domicilio y vecindad. Casualmente, ¿verdad? Pero igualmente pudiéramos vivir en San Pedro, Zacatepeques, y entonces seríamos con el domicilio del departamento de Guatemala, pero vecinos del municipio de San Pedro, Zacatepeques.
Es decir, son normalmente cosas diferentes. Entonces nosotros aquí en los datos relativos a la del actor y la persona demandada, siempre hacemos aparecer esos datos completos, ¿verdad? Nombre, apellidos completos. Edad, estado civil, profesión, oficio, domicilio y vecindad, y lugar para recibir notificaciones. Y del lado del demandado, lo hacemos aparecer con su nombre completo, si es una persona individual, nombre y apellidos completos, si es una persona jurídica, su nombre o razón social, debidamente así inscrita en el registro, y la dirección para notificarle. De él, por supuesto, no tenemos que hacer aparecer su edad ni su estado civil, eso no importa aquí. Aquí lo que trasciende es quién es él, vamos a notificar. Nada más. Si estamos claros en eso, alguien estaba levantando la mano. Perdón. Yo, licenciado, perdone, ¿podría volver a explicar los de los que están relacionados con identificar al tribunal? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muy bien. Entonces aquí decíamos que los relativos a identificar al tribunal se refieren a la designación del tribunal, al que dirijo en el momento de presentar demanda. Como ya lo expliqué, lo he venido explicando desde el principio, las demandas con las que se instaura el conocimiento del trámite del juicio ordinario laboral ante los no se promueven directamente ante el juez natural. ¿Cuál es el juez natural? Yo espero que hayan oído de esto que les estoy hablando, porque recibieron teoría general del proceso. Confío en que ese curso alguien lúcido se los haya podido impartir, porque no habiendo recibido procesal civil todavía anterior a este curso, es difícil. Y lo entiendo y esa es una de las debilidades que va a haber que corregir. El procesal civil debe ser antes que el procesal del trabajo para que cuando lleguen acá no estén desconocedores de esto. Máxime cuando los cursos se reciben paralelamente. Entonces, el tribunal al que me voy a ir no es el juez natural, no es el juez que va a conocer de todo el proceso hasta la sentencia, sino es un juez admisidor de demandas, que como ya dije, va a revisar simplemente si la demanda se ajusta a los requisitos, hay que subsanar errores, defectos u omisiones. Entonces nos dirigimos a él, en la forma en que lo expliqué. Señor juez del juzgado de admisión de demandas del Departamento de Guatemala. Nada más. No sabemos si va a ser el primero o va a ser el segundo, porque cuando ingresan las demandas por un sistema electrónico que tiene ahí este Centro de Servicios Sociales de lo Laboral, de ahí se origina la distribución si va al primero o al segundo de admisión de demandas. Ya después de eso, cuando ese juzgado de admisión de demanda dicte la primera resolución en la que admita la demanda, va a resolver sobre cuál va a ser el tribunal, que ya en calidad de tribunal natural se va a quedar conociendo del juicio, aparte de señalar en esa misma resolución el día y la hora en la que van a tener lugar el juicio oral laboral, pero a cargo ya del tribunal natural al que está siendo distribuida la demanda. No sé si estamos claros ahora. Sí, gracias. No hay de qué. Bien, sigamos entonces, pues, si estamos claros. Los requisitos esenciales serían los que tengan relación con con el objeto del juicio, ¿verdad? Ya hablamos de los que identifican al actor y a la persona del demandado. Serían los que tengan relación con el objeto del juicio. Aquí lo vamos a anotar. Los que tengan relación con el objeto del juicio. ¿Cuál es el objeto del juicio? A ver si entiéndame. ¿Cuál es el objeto del juicio? El objeto del juicio es qué es lo que vamos a promover con la instauración del proceso. De esa cuenta tenemos que el juicio ordinario es el conducto dentro del cual vamos a poder instaurar nuestro reclamo, pero el objeto del juicio es el que va a modificar la razón por la cual promovemos el juicio ordinario en una o en otro caso. Por ejemplo, el objeto del juicio en un sido despedido directa e injustificadamente es promover entonces juicio ordinario o demanda ordinaria por despido directo e injustificado. ¿Cuál va a ser el objeto del juicio ahí? Que se discuta efectivamente si hubo despido directo o injustificado de este trabajador que está promoviendo la demanda. Otro objeto del juicio, por ejemplo, en el caso de una mujer trabajadora que encontrándose embarazada ha sido despedida, ¿cuál va a ser el objeto del juicio ordinario o de la demanda ordinaria promovida por ella? Bueno, reclamar la
vulneración de su derecho de inamovilidad y su consecuente readmisión o reinstalación en el empleo por haberse vulnerado la garantía de inamovilidad. En el juicio donde se reclaman prestaciones que no han sido pagadas por el patrono, ¿cuál va a ser el objeto del juicio? El objeto del juicio o de la demanda ordinaria laboral va a ser reclamar el pago de las prestaciones retenidas, porque esas prestaciones que no han sido pagadas por el empleador se asume que son retenidas. El caso de un contrato que se haya celebrado disimuladamente, dándole una apariencia que correspondiera a un contrato de naturaleza distinta a un contrato de trabajo, ¿cuál va a ser el objeto? Demandar la nulidad de la simulación contractual que se utilizó por el empleador para encubrir la verdadera naturaleza laboral que es mi contrato. Ese va a ser el objeto del juicio. ¿Por qué es importante el objeto del juicio? Porque eso va a delimitar el alcance del pronunciamiento que se va a dar dentro del proceso. Por eso el juez tiene que saber, desde el primer momento, qué pretende el doctor aquí que me está trayendo al tribunal. ¿Qué es lo que quiere que discutamos aquí? Porque del mismo objeto se van a derivar cuáles son las pretensiones del actor dentro de ese proceso que está promoviendo. Si yo no conozco el objeto como juez, no puedo saber cuáles son las pretensiones de él. Entonces el objeto debe quedar delimitado aquí, en los requisitos esenciales, que son los que estamos viendo en este momento. ¿Estamos claros en eso? Ya señalamos, dentro de los que tienen relación con identificar a las partes, a la persona del actor y a la persona del demandado, están contenidos precisamente los que se refieren, aunque si quieren los ponemos aquí por separado, los que tienen relación con identificar el lugar para notificar al actor y al demandado. Eso también es un requisito. No sé dónde les voy a notificar a las partes. No puedo ni siquiera admitir la demanda, porque ¿a dónde le voy a notificar yo sobre la admisión de esta demanda al actor si no me dice dónde, en qué lugar debo notificarle? Imagínense ustedes, sería una demanda ciega. Si no me dice a dónde le debo notificar al demandado, todavía eso tiene arreglo, porque entonces puedo dictar una resolución en donde previo al trámite al proceso le ordeno que me diga cuál es el lugar en donde debo notificarle al demandado. Porque si no, cuando admita la demanda, ¿a dónde se la mando a notificar al demandado? Si no hay dirección para notificarle. Y el último requisito de naturaleza esencial, de conformidad con el 332, es la proposición, si la hay, por lo que ya dijimos y vamos a repetir, de asesoría para comparecer a juicio. La pregunta al principio, ustedes recordarán, al principio de la clase de hoy. ¿Por qué dice la proposición si la hay de asesoría para comparecer a juicio? Porque asesoría puede haber o no puede haber, en virtud de que no es una exigencia de la ley, no es un requisito para comparecer a juicio, entonces yo puedo comparecer sin abogado si quiero. Pero si voy a comparecer con abogado, entonces tengo que proponer a mi abogado desde el escrito de demanda o desde la presentación de la demanda en forma oral. Desde ahí identifico bajo la asesoría de qué abogado voy a comparecer. Es el momento, ¿verdad? Por eso es un requisito de naturaleza esencial. Muy bien, veamos ahora los requisitos de naturaleza secundaria o secundarios. Se entiende que los requisitos de naturaleza secundaria son todos los que se contienen a partir de la relación de hechos de la demanda. Todo lo que va a ir contenido a partir de la relación de hechos de la demanda, sea cual sea el objeto de la demanda, tiene que tener siempre una relación de hechos. Una parte expositiva, donde voy a expresarle al juez cuál ha sido la relación de la historia que me trae en este momento a presentar la demanda. Eso se llama relación de hechos. A partir de la relación de hechos, entonces vamos a encontrar todos los que se conocen como requisitos secundarios, que también están en el 332, la mayoría de ellos, pero que se conocen como requisitos secundarios de la demanda. El primero de ellos, los dirigidos a identificar todas y cada una de las condiciones de contratación individual del trabajo, específicamente en los casos de reclamo o en aquellos, ¿verdad?, hechos que fundamenten el reclamo en otros casos. Por ejemplo, si yo fuera a promover una demanda por despido directo e injustificado porque mi empleador me despidió,
En la parte de la relación de hechos, uno de los requisitos secundarios va a ser que yo identifique cuándo inició y cuándo terminó mi relación laboral, cuál era el lugar de ejecución de mis servicios, cuál era mi salario, cuál era mi jornada de trabajo, si además jornada extraordinaria. Esos son hechos que se refieren a las condiciones de contratación individual bajo las cuales fui contratado. Esto es una exigencia fundamentalmente en el juicio donde yo reclamo despido directo y justificado, porque el juez tiene que tener claro bajo qué condiciones yo fui contratado. Porque esas van a ser parte de las cosas sobre las que se va a tener que pronunciar. Me despidieron directa y justificadamente, tengo una indemnización si se comprobara que mi despido fue injusto. Efectivamente, si el empleador no puede venir a demostrar lo contrario, el despido fue injusto. Entonces me tiene, por supuesto, por motivo del despido, pagar mi indemnización por tiempo servido, las costas judiciales y los daños y perjuicios. Pero también yo necesito saber qué condiciones se contenían en el contrato de este trabajador para pronunciarme sobre aquellas condiciones especialmente económicas sobre las que tampoco es efectivo al trabajador el pago en el momento de despedirlo injustificadamente. Entonces tengo que saber cuándo inició, cuándo terminó, también por qué. ¿Cómo voy a delimitar yo los años de indemnización por tiempo servido? Tengo que saber si él dice aquí que reclama 30 años de servicios, entonces tiene que tener una relación que empezó también en un periodo y terminó 30 años después. Entonces todos esos hechos relacionados con las condiciones de contratación individual son básicos en esta demanda, del ejemplo, que yo pueda presentar por despido injustificado. Pero también en aquellas demandas cuyo objeto no sea reclamar el despido directo y justificado, yo tengo que son de hechos en los que tengo que identificar cada uno de estos hechos sobre los cuales circunda la pretensión mía derivada del objeto con el que presentaba el proceso. En el caso del juicio ordinario promovido por mujer embarazada que ha sido despedida contra la garantía de inamovilidad, ahí hago ver, en primer lugar, con qué fecha la trabajadora conoció que estaba embarazada. Hago ver que a partir del momento en que se diagnosticó el embarazo de la trabajadora, a partir de ese momento y de acuerdo con la norma fundamental 151 del Código de Trabajo que fundamenta la protección con la garantía de inmovilidad de esa trabajadora que ha resultado grávida, a partir de ese momento se encontraba amparada por la garantía de inamovilidad y no podía ser despedida. Después hago ver en qué momento empezó su periodo prenatal y su periodo postnatal y cuándo entonces al volver del postnatal de lactancia por 10 meses, porque durante todo ese periodo se extiende la inamovilidad de la mujer trabajadora. Entonces esos son condiciones que yo debo relatarle al juez en este requisito secundario que estamos viendo. El segundo requisito secundario es el de la individualización de las pretensiones que se persiguen con la instauración de la demanda. Normalmente, en la demanda dejamos un espacio, un apartado para exponer las pretensiones. Una cosa es el objeto, lo que vamos a reclamar, pero derivado de ese objeto, ¿cuáles son nuestros juicios? ¿Qué perseguimos que el juez pronuncie en la sentencia en nuestro favor? Esas son las pretensiones. Entonces yo individualizo una por una cuáles son mis pretensiones. En el juicio ordinario, por ejemplo, por despido directo e injustificado, ¿cuáles serían las pretensiones del trabajador? Que se declare con lugar la demanda, se condene al empleador al pago de una indemnización por tiempo servido, equivalente, ¿verdad?, a un mes de salario por cada año de servicios prestados, que accesoriamente se le condene al pago de los daños y perjuicios causados, equivalente a un mes de salario por cada mes de trámite que dure el juicio hasta un máximo de 12 meses, y como condena accesoria también el pago de las costas judiciales que me hubiera ocasionado el trámite del proceso. Esas son las pretensiones que corresponden al juicio ordinario por despido directo y justificado. Ahora, en el juicio de la mujer trabajadora, que también he venido citando de ejemplo, el de la que se encontraba embarazada y fue despedida, ¿cuáles serían sus pretensiones? Sí, adelante. Me causó duda con respecto a los requisitos, los primeros requisitos donde hablaba del objeto. Se me hace muy parecido a la individualización de las pretensiones. ¿Cuál es la diferencia? No, son diferentes. El objeto del juicio es la base del reclamo. Yo no puedo confundir en el juicio ordinario por despido que he citado de ejemplo, no puedo confundir el objeto con las pretensiones. El objeto es reclamar el despido directo y justificado, que se declare que hubo despido directo y justificado en mi caso. Ese es el objeto.
Las pretensiones, ya la individualización de las consecuencias que va a tener el que se acoja el objeto de mi reclamo y que se declare procedente mi demanda. Entonces, ¿cuáles serían las pretensiones del juicio ordinario por despido directo e injustificado? Primero, que se condene al pago de una indemnización por tiempo de servicio, en la forma que se debe calcular, como ya lo dije. Segundo, que se condene al empleador al pago de una indemnización por daños y perjuicios, en la forma que se debe calcular, como también ya lo cité. Y tercero, que se condene al empleador al pago de las costas judiciales causadas por el trámite del proceso, que se calculan también en la forma que corresponde. Esas serían las pretensiones. No son iguales que el objeto, en ningún caso. Bueno, sigamos ahora entonces con la enumeración de los medios de prueba que se proponen a excepción de los juicios en los que se reclame despido injusto y directo, a menos que estos, sin existir obligación, se ofrezca prueba por parte del trabajador. Bueno, en la demanda se debe hacer una enumeración de los medios de prueba que se proponen. Esto es en los juicios ordinarios, salvo, por eso se deja aquí hecha la excepción, salvo en el juicio ordinario, demanda ordinaria en la que se reclame despido injusto y directo. ¿Por qué ahí no? Porque ahí no hay obligación de proponer prueba. Porque como lo vamos a ver dentro de la etapa que corresponda dentro del curso, hay un principio, famoso principio, que rige en materia de despido directo y justificado, en el juicio donde se reclame despido directo y justificado, que se llama inversión de la carga probatoria, y que impone que en ese caso de despido directo y justo el trabajador simplemente exprese haber sido despedido directa e injustificadamente sin estar obligado a ofrecer prueba de ello, porque en ese juicio por despido directo e injustificado se opera la operación por virtud de la inversión de la carga probatoria para el empleador de ser él el que, siendo pretendido, de todas maneras tenga que ser el que pruebe, el que venga a juicio emplazado para probar que no despidió sin justa causa y de manera directa al trabajador. Aquí basta con que el trabajador lo afirme, no está obligado a proponer prueba en este caso, porque por eso hay inversión de la carga probatoria. Sin embargo, si el trabajador desea, aún estando exento de ofrecer prueba en ese caso en particular, porque no quiero que se entienda que es en todos los juicios ordinarios, porque si no, los guardias vamos a salir locos de esta clase. No, el único caso en que opera, en particular, la inversión de la carga probatoria es en el juicio presentar un reclamo por despido directo e injustificado. Ahí no hay obligación de que el trabajador ofrezca prueba, pero si gusta hacerlo, puede proponerla. En realidad, hay siempre alguna prueba, por mucha exención de prueba que la inversión de la carga probatoria suponga en favor del trabajador, hay siempre alguna prueba que hay que proponer. Pero hay quienes, a pesar de estar exentos de tener que ofrecer prueba, siempre la ofrecen. Y lo que está de más no hace daño. Es mejor que sobre y no que haga falta. Pero yo tengo obligación, para que ustedes lo recuerden, que hay una operatividad y un principio que vamos a ver, como decíamos, más adelante del programa, aquí, que no hay obligación del trabajador que ha sido despedido directa y justificadamente de ofrecer prueba dentro del juicio, tengo que mencionarlo. Aunque, como ya dije, si él quisiera, y su asesoría lo estimara conveniente, pueden ofrecer prueba a pesar de estar exentos. Sí, alguien levantó la mano. Disculpe, licenciado, tengo una duda. Si la mujer, si la empleada no avisa y ella misma no sabe que está embarazada, se despide y luego ella argumenta que sí dijo o sí avisó, ¿qué es lo que sucede con el empleador? Debe restituirla. Es que el que la trabajadora tenga que no es condicionante de la garantía de inamovilidad. La trabajadora pudo haber omitido el aviso o no haberlo dado dentro de los 15 días que señala el régimen especial del trabajo de la mujer. Pero eso no significa que no esté protegida por la garantía de inamovilidad. Puede ser que la trabajadora no haya dado el aviso, sino hasta antes de empezar ya, si usted quiere, hasta el proceso de parto, faltando una semana para que la trabajadora se componga, donde era evidente que estaba embarazada. Puede ser que nunca haga el aviso, pero de todas maneras ella es el momento en que resultó embarazada. Los efectos de la garantía de inamovilidad se retrotraen a la fecha en que la trabajadora conoció que estaba embarazada. Y esa no es condicionante. Que no le haya aviso al empleador no quiere decir que el empleador pueda decir, yo la despedí porque como no me dio aviso,
Yo no sabía nada, entonces es legítimo el despido, ¿no? La garantía de inamovilidad en favor de esta mujer trabajadora rige desde el momento en que resultó embarazada y supo del diagnóstico respecto a eso, sin que eso tenga nada que ver con que le haya tenido favor para que fuera vinculante, con que rigiera en su favor la garantía de inamovilidad. Ok, y en el caso que se despida, a ella le dan le dan su indemnización, le pagan sus meses, etcétera, etcétera. ¿Ahí sí se le puede despedir o no se le puede despedir? No, es que es inamovible. ¿No vieron ustedes la garantía de inamovilidad en Derecho del Trabajo 2 en el tema sindical? Es que yo le pregunto porque ya sucedió. Bueno, pero que haya sucedido no quiere decir. Pero acostumbrémonos a dos cosas, miren, jóvenes, por el bien de todos. El que las cosas sucedan en contra de la ley no quiere decir que en ese momento se conviertan en legales o en legítimas. Muchas cosas suceden aquí en Guatemala, más actualmente en la época en que vivimos, pero no necesariamente eso supone que las cosas que ocurren en nuestro medio sean legales o estén enmarcadas dentro del Estado de Derecho. El despido de una mujer trabajadora, aún poniendo a disposición de la trabajadora que se encontraba grávida y protegida por la garantía de inamovilidad, aún poniéndole el doble o el triple de la indemnización que le correspondía para que se vaya, es ilegal. Y es nulo de pleno derecho pagar la indemnización y demás prestaciones porque esa trabajadora, al gobierno de inamovilidad, no podía ser despedida. Ella, al promover su reclamo en juicio ordinario para ser restituida, le tienen que restituir, le tienen que pagar todos los salarios que deje de percibir por todo el tiempo que permanezca despedida hasta que exista la sentencia que confirme que debe ser restituida. Entonces, ese es el primer principio que nosotros tenemos que aprender. Ok, gracias, licenciado. Bueno, terminemos de los principios, nos quedan 5 minutos, jóvenes. Bueno, en los juicios en los que se promueva, dice, los secundarios, mejor dicho, en los juicios en los que se promueva el reclamo por pago de prestaciones, debe individualizarse el nombre de cada una de ellas, así como el periodo de tiempo a que corresponden y el importe. Esto serán las demandas cuyo objeto va a ser reclamar pago de prestaciones retenidas. Ahí yo tengo que individualizar una a una las prestaciones que reclamo. También individualizando el periodo de servicio por el cual la reclamo, que es el que argumento no se me pagó, y la cantidad que corresponde a ese periodo que reclamo de cada una de ellas que no se me pagó. Así en eso mismo debe ir. Otro requisito secundario, peticiones formuladas en términos precisos. Pero ya llegamos a la parte del apartado de peticiones de la demanda, en donde yo estoy obligado a formular mis peticiones en términos precisos, concretos, partiendo de las relacionadas con el trámite del proceso hasta concluir con las que se relacionan con el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no se acostumbra, porque es antitécnico, hacer una división entre peticiones de trámite y peticiones de fondo. Lo que hago es llevar un orden lógico. Empiezo con las peticiones que se refieren al trámite, pero después cierro con las peticiones que se refieren a resolver el fondo de lo que estoy promoviendo dentro del proceso. Ese es el orden que llevan las peticiones, de la número 1 hasta la 10, 12, las que tengan que contenerse en ese apartado, pero empiezan al trámite, al impulso del trámite y terminan con las que se refieren a lo que pretendo que se resuelva en el fondo del proceso. Después el lugar y la fecha, lógicamente no puedo dejar de señalar el lugar y la fecha de que está siendo elaborada y presentada la demanda, y luego la firma del demandante o su impresión digital, si no pudiera firmar, o bien la firma de la persona que lo haga a su ruego. Aquí en esto se es más antiformal de lo que se debiera de ser. Normalmente el demandante puede firmar solo él, como decíamos, no hay obligación de auxilio profesional, y si no sabe firmar, pues puede imprimir su huella digital. En lo que hay un exceso de informalidad es que hay muchas demandas en donde cualquiera firma, menos el actor. Aparece una firma apócrifa ahí y dice a ruego del actor que en este momento, pero no dice quién firmó. Cuando firma un abogado, pues no hay problema, se sabe que los abogados podemos firmar a ruego de las partes. Pero cuando es una firma de alguien que no se sabe quién es y tampoco es abogado, es bastante informalidad. Sin embargo, así se ha acostumbrado en los últimos 40 años y así se permite que se haga. Muchas veces la demanda viene suscrita cuando se presenta por escrito,
por alguien que se desconoce quién es, porque solo la rúbrica sin que se pueda conocer quién fue el que firmó ahí. Sí, compañera Rocío. Buenas noches. Hola. ¿Qué pasa si alguno de los requisitos secundarios? Ahorita llego ahí, deme 2 minutitos. Bien. Okay. Aunque no constituyen requisitos el fundamento de la cita legal, esta es la última parte de esta diapositiva que estoy viendo. Aunque no constituyen requisitos ni el fundamento de la cita legal, porque ya lo expliqué cuando expliqué la antiformalidad, que esos tampoco eran requisitos, igual que el auxilio profesional, opcionalmente, si yo deseo, más yo como tanto mi cliente, el actor, yo puedo citarlos igualmente. ¿Por qué los puedo citar? Porque por técnica y porque además debo ilustrar al juez. No todos los jueces conocedores del derecho del trabajo, no todos. Entonces, si yo con el fundamento de derecho aplicable al caso en concreto y la cita legal, yo en algo ayudo a que entiendan lo que estamos tratando de promover. A veces ni las demandas más planchadas, las mejor elaboradas, son susceptibles de comprensión, dependiendo de quién las lea. Entonces, si yo puedo citar el fundamento de derecho y la cita legal, aunque no esté obligado a hacerlo, citémoslo. No perdemos nada. Como decíamos, es mejor que sobre y no que falte. Ahora, en cuanto a la compañera, esta es la última lámina que vamos a ver, son las 7 de la noche ya. Cuando hay omisión de requisitos, aquí vámonos al 334, que es la que habla de la omisión de requisitos, esta norma. Cuando hay omisión de requisitos esenciales y secundarios, esto en ningún caso, aunque sea una omisión de requisitos así normados por la ley, en ningún caso supone para el juez la facultad de rechazar in limine. In limine quiere decir rechazar de plano, sin formar artículo. Entonces, aunque haya omisión de requisitos esenciales o secundarios, el juez no tiene la facultad para redimir la demanda. ¿Por qué? Porque el proceso es antiformal, un poco formalista. Él solo pudiera rechazar si hay omisión de requisitos si el proceso estuviera ilustrado por el principio de formalidad. Porque ahí sí, cualquier omisión de requisitos supone el rechazo de la demanda, como en el proceso civil. Pero aquí, como no rige la formalidad, sino lo que rige es la antiformalidad o poca formalidad, entonces el juez no puede rechazar in limine la demanda a pesar de que se advierta que esta cumplió con todos los requisitos que hemos visto. Entonces lo único que puede hacer el juez es resolver, ordenar al actor que en un plazo determinado subsane los errores, defectos, errores u omisiones en que incurrió el planteamiento de la demanda previo a continuar con el trámite del proceso. Eso sí es legítimo, porque también el actor está obligado pues a corregir esos errores que se han contenido en la demanda. Pero lo importante de esto que sucede cuando hay omisión de requisitos es que, como no tiene el juez a rechazar in limine, el derecho que se ha ejercido con la instauración de la mantiene instaurado, tal y como lo dice la lámina. Yo pude haber presentado una demanda con una serie de omisión de requisitos y defectos, pero mi derecho se mantiene instaurado, porque como no hay posibilidad después de rechazarme la demanda in limine, basta con que yo corrija los defectos que tiene la demanda y subsane la omisión de requisitos que incurrí, y la demanda sigue su trámite. Eso quiere decir que mi derecho permaneció instaurado. No se cayó el planteamiento de mi demanda porque yo no haya cumplido con los requisitos. Pero aparte de eso, hay otra situación importante, que aparte de que mi derecho se mantiene instaurado, tampoco opera la posibilidad de que, por no haber presentado la demanda en observancia de los requisitos tanto esenciales como secundarios, yo haya perdido, tal y como lo dice aquí en esta diapositiva, que lo vamos a ver ahora, yo haya perdido la posibilidad de ejercer mi derecho en tiempo. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué volver a presentar la demanda. En vista que no me la van a rechazar, mi derecho está instaurado, entonces eso quiere decir que aparte de estar instaurado, fue ejercido en tiempo. Y con la subsanación yo voy a poder continuar con el trámite del proceso. Por consiguiente, la prescripción también se tiene por eternidad desde el mismo momento en que se instauró la demanda, aunque haya sido con la omisión de requisitos, y desde ahí, desde el día en que la presenté, se tendrá por interrumpida la prescripción y no afectará en nada
el que no haya cumplido con ciertos y determinados requisitos de su presentación, porque por eso voy a corregir después, en cuanto me ordene el tribunal corregirlo, o yo mismo, de oficio puedo ir y al darme cuenta que omití algunos requisitos, modificar mi demanda y ampliarlas relacionado a cumplir con los requisitos que no cumplí. Pero lo importante de todo es que mi derecho se mantiene instaurado porque no hay posibilidad de rechazo in limine en la demanda por virtud de no haber cumplido con los requisitos. Tenemos una última pregunta aquí. Adelante, compañero. Buenas noches. Creo que también lo terminó de aclarar con los últimos comentarios. El juez, en este caso, nos señala de una forma expresa cuáles son los errores que debemos de subsanar en la demanda. Claro, cuando el juez admisidor, esos son los juzgados de admisión, porque por ahí entra, como ya lo expliqué. Ese es el trabajo de los juzgados de admisión. Cuando se ordena que previo a continuar con el trámite de proceso, el actor corrija los errores, defectos u omisiones en que haya incurrido, ahí le hacen ver concretamente cuáles son. Y entonces ahí debe inmediatamente subsanarlos a efecto de que el juzgado de admisión de demandas ya admita demanda y señale día y hora para juicio oral y además señale a qué juez natural le va a corresponder conocer de entre los 15, por ejemplo, que existen aquí en la ciudad capital, si fuera una demanda promovida. Gracias. Los dejo, jóvenes. Nos vemos el día miércoles, el día del examen.